Hola querida comunidad de Practicando la Gratitud, ¿cómo dicen que les va? ¿Cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a una meditación guiada con su respectiva reflexión. Aquí estoy yo, Joaquín Grejan, el anfitrión de este espacio, para encontrarnos en nuestro camino interior, ¿no? Así que gracias por estar ahí, gracias por elegir una vez más este espacio de nutrición interior a través de vivir agradecidos, bueno, que muy felizmente me toca de alguna manera llevar a cabo y coordinar, ¿no? Así que por más que no estemos de manera sincrónica, es una alegría volver a encontrarnos siempre, ¿no? Y como siempre, después de esta meditación viene la reflexión sobre el tema de la semana que va a tratar sobre la ciencia de la espiritualidad, ¿no? Es un tema que a mí, en lo personal, me apasiona, realmente, me parece apasionante, porque siento que hay una necesidad muy grande de volver a unir aquello que nunca estuvo disociado, aquello que nunca estuvo fragmentado, aquello que nunca estuvo separado, ¿no? Que es la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Y me parece interesante alguna de estas palabras, que algunas de estas frases, algunas de estas palabras por lo menos se le adjudican a Albert Einstein, ¿no? Eso también me parece interesante, ¿no? Porque hay tantos científicos que trabajan ahí en la frontera de la ciencia, entendiendo la necesidad de incorporar un espíritu a la hora de desplegar el conocimiento, a la hora de desplegar tecnologías, a la hora de cualquier avance, no no desconectarnos un poco de las raíces, ¿no? Porque también es verdad que hay una manera de interpretar la espiritualidad que también está desconectada de las raíces, ¿no? Yo creo que tanto el problema de que la ciencia y la espiritualidad se vieron siempre separadas es por el mismo motivo, porque en ambos casos, desde un equipo y desde el otro equipo, desde un polo, desde el otro polo, cada espacio se queda encerrado dentro de conceptos, dentro de conceptos, dentro de creencias, dentro de un funcionamiento de un sistema de creencias, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante para entenderlo, porque un sistema de creencias cerrado, ya sea a través del conocimiento científico o a través del conocimiento de una religión o una creencia espiritual en particular, siempre nos va a estar fragmentando la realidad y limitando de alguna manera la capacidad de construir una experiencia de vida un poco más profunda, ¿no? Porque creo que es tan negativa a veces la ciencia que se desconecta de las raíces, que se desconecta del espíritu, que se desconecta del todo, de alguna manera, ¿no? Y donde esa búsqueda de poder muchas veces tan desconectada se puede generar tanto daño con el conocimiento, con la tecnología, ¿no? Es la ilusión del ego, de que tiene que prevalecer sobre los demás, en definitiva, ¿no? Es un encierro que me parece que es bastante complejo si, si nos quedamos ahí y que en algún punto a veces hasta puede conducir al nihilismo, ¿no? Este nihilismo que nos hace perder la conexión con la vida, donde la vida se empieza a percibir de una manera más árida, más seca, sin sabor. Cuando todo pasa por la razón, la vida pierde el sabor, ¿no? Y por otro lado está las formas de interpretar la espiritualidad a través de las religiones o a través de las creencias particulares que cada uno pueda tener, que también muchas veces nos produce un cierre mental, ¿no? Y acá me encanta esto del Brother David, ¿no? Que siempre trae esta la diferencia entre fe y creencia. Ya lo hemos visto en otras meditaciones, ¿no? Que creer no es lo mismo que tener fe, y tener fe no es lo mismo que creer. Nosotros muchas veces decimos, yo tengo fe, pero cuando uno dice tengo fe, está hablando de su sistema de creencias, de lo que yo creo que es. Y lo que no me doy cuenta es que cuando yo tengo un preconcepto, una idea preestablecida, fundamentada en un sistema de creencias, me limita la experiencia pura de conexión con lo profundo, de conexión con el misterio.
que es una experiencia espiritual. Es una experiencia espiritual donde yo me conecto con algo que está más allá, que es esta fuente de vida abundante, milagrosa, misteriosa, pero que desde ese lugar además son las raíces que se conectan con todo lo demás, se conecta con todo lo demás, ¿no? Donde yo me puedo sentir una parte del todo y no encerrado en una mente que muchas veces divide, separa, juzga, critica, me hace sentir amenazado, que me tengo que defender de los demás, me tengo que defender del que piensa diferente, me tengo que defender de lo que me amenaza mi estatus, mi forma de ver la vida, ¿no? Y eso nos va generando muchísimos conflictos y muchísimos problemas, porque incluso a veces estas diferencias no las tenemos con gente que es tan distinta a nosotros. La mayoría de las veces las tenemos con las personas que más vemos, con las que más interactuamos, dentro de nuestra misma familia, dentro de nuestras mismas amistades, dentro de las relaciones laborales. No tenemos que ir a choques culturales a veces más grandes, aunque también es verdad que en algunos lugares hay problemas culturales más grandes, pero hay que ver si ese es el problema que nosotros estamos teniendo hoy en día, ¿no? Y, y dónde poner la atención, porque en definitiva esta integración de ciencia y espiritualidad, o la ciencia de la espiritualidad, es una invitación a la integración, es una invitación a la autoconciencia, es una invitación al desarrollo de este autoobservador desafectado que me hace experimentar la vida como un descubrimiento, donde también tenemos mucho por descubrir de nosotros mismos. Y desde esa autoconciencia, desde ese observador desafectado, vamos en búsqueda ahí de la verdad. Y cuando vamos en búsqueda de la verdad, esto es muy importante, no hay espacio para la justificación, no hay espacio para el autoengaño, no hay espacio para el remordimiento, sino que simplemente hay espacio para el aprendizaje. Y en el aprendizaje no es otra cosa que integrar y conectar los conceptos y las cosas de cómo funciona la realidad. Porque muchos de nosotros, por nuestro sistema mental, nuestro piloto automático, vivimos un estado de somnolencia despierta, porque es una somnolencia despierta. Es como que estamos con los ojos abiertos, pero a un punto es como si estuviésemos adentro de una Matrix, ¿no? En esa historia que nosotros nos contamos en piloto automático, de justificaciones, de muchas veces maneras de responsabilizar afuera o de negar, y donde no nos hacemos cargo de nuestro proceso interno. No nos hacemos cargo desde nuestro proceso interno. Ya Víctor Frankl hablaba de la crisis noógena, ¿no? Él hablaba de la crisis noógena como una falta de sentido y responsabilidad con la propia existencia. Qué interesante, ¿no? Sentimos que lo que nos pasa no es nuestra responsabilidad, no es nuestra jurisdicción. Siempre es culpa de algo que pasa afuera, es culpa de algo que me hacen, ¿no? Entonces acá va la pregunta de hoy. Por ahí acá en esto tenemos que profundizar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que dejar de justificar en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que dejar de justificar en mi vida para ponerme en acción a transformar lo que tengo que transformar dentro de mi jurisdicción interior? ¿Cómo estamos ahí? Este momento de parar el video y quedarte resonando un poquito con esta pregunta, que por ahí la escuchaste en la meditación, ¿no? Pero a veces nos quedamos parados en las posturas mentales, en lo que yo pienso, en mis opiniones, ¿no? En mis lecturas, y no me doy cuenta cuál es mi subjetividad. No me doy cuenta cuál es mi subjetividad. No me doy cuenta para dónde se me va el carro. Porque todos tenemos alguna cosa en nuestra vida que es como que el carro se te va para un lado, ¿no? Y que tenemos que ir corrigiéndolo. Si no lo corregimos, si nos dormimos, nos distraemos, el carro se nos va para la banquina, ¿no? Hay veces que tenemos que morder un poco la banquina para reaccionar y volver al camino, ¿no?
Pero algunos hasta que no volcamos, definitivamente, no nos damos cuenta el cambio que tenemos que hacer. No nos damos cuenta simplemente. Y seguimos y seguimos y seguimos en un camino lleno de autojustificaciones racionalizadas, pero que conducen a un lugar de oscuridad, ¿no? Entonces, si ya nos dimos cuenta, tenemos que accionar. Tenemos que accionar. Tenemos que accionar en la coherencia, porque si no, la vida es muy dura con la ignorancia. La vida es muy dura con la ignorancia. Si yo hice una conexión y después no actúo en coherencia con esa conexión, la vida va a ser dura conmigo. Tengamos certeza que es así. Porque ya me di cuenta de algo, pero yo quiero creer que las cosas van a ser como las tengo en mi cabeza y no bajo los principios de la vida. Entonces ahí nos vamos generando mucho dolor y mucho sufrimiento. Por eso las experiencias de dolor y sufrimiento siempre son una invitación al crecimiento. Es la vida que te pone carteles y te dice, pará, por acá no es. Pero nosotros insistimos a veces, nosotros queremos ganarle a la vida, queremos doblegar a la vida y que la vida sea como nosotros queremos. No funciona así, ya lo vimos una y mil veces. No funciona así, no funciona así. Entonces tenemos que trabajar en volvernos los científicos de nosotros mismos, de nuestra experiencia vital, desde la autoobservación desafectada, donde no justifico y donde a través de la conciencia, que es conciencia justamente, porque hay una observación minuciosa de la experiencia, voy desatando, desarmando, integrando, aprendiendo a vivir mejor, aprendiendo también a integrarme con los demás, con la vida, a disfrutar más, a no quedar tan atrapado con la negatividad, a no darle espacio a hábitos que no nos están ayudando, ¿no? Yo pienso que la mayoría de las personas que están acá siempre están motivadas para estar mejor de alguna manera, ¿no? Si llegamos acá, si le dedicamos tiempo a estar aquí, a, a escuchar las meditaciones, a escuchar las reflexiones y demás, es porque realmente queremos estar mejor y esta es la manera que eligen de estar expuestos a algo para ayudar en este camino, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que trabajar mucho en la coherencia. Tenemos que trabajar mucho en la coherencia, en ser más conscientes para ser más coherentes. Yo estoy harto de ver estos mensajes que están muchas veces pegados a la espiritualidad, que bregan de una cosa positivista, mágica, que todo va a ser según tus deseos. Y yo digo, no, justamente tenemos que aprender todo lo contrario, todo lo contrario. Porque no es que la vida tiene que adaptarse a lo que yo quiero, a mis deseos. Yo tengo que adaptarme para entrar en sintonía con la vida. Ahora, cuando yo puedo entrar en sintonía con la vida y esto, como pienso, como percibo, deja de ser un obstáculo para esa sintonía y paso a ser yo también una parte más, una pieza más afinada dentro de la orquesta sinfónica de la vida, bueno, ahí realmente ocurren los milagros. Ahí realmente ocurren los milagros. Y cuando me refiero a milagros, hay que decirlo, muchas veces tiene que ver con poder recuperarse de estados de salud que parecía que eran irrecuperables, poder recuperar la vida de formas que parecían que ya no podía ser recuperada. Pero tengo que poder sublimar mi ego y abrirme a entrar en sintonía con la vida y a que este científico de la autoconciencia empiece a trabajar para descubrir la verdad. Y es como ir limpiando, ¿no? Es como ir limpiando. Ahora, si yo lo que fortalezco es siempre mis deseos, que son contrariados, mi autoimportantismo, que es contrariado, y trato de sacar fuerza, consiguiendo poder sobre los demás o sobre determinadas situaciones, estoy condenado al sufrimiento. Ya bastante nuestra ignorancia somnolienta nos va a meter en situaciones de dolor o sufrimiento por default. Pero si encima yo me encierro ahí, realmente me lo voy a estar haciendo muy, muy, muy difícil, ¿no? Entonces, esta meditación es una invitación
a volvernos científicos de nuestra experiencia de vida en búsqueda de la verdad, para poder salir del autoengaño, ¿no? Y es una forma así de salir de la Matrix y conectar con la vida. Muchas meditaciones las hicimos para conectar con la vida, ¿no? La vida, esa fuerza vital, esto que es el misterio en definitiva, que es entender que hay algo mucho más grande que nosotros, que no lo podemos describir, no lo podemos entender, pero sí podemos saber que está ahí, que lo tenemos que respetar y que de alguna manera tenemos que estar conectados con eso. En la medida que estamos conectados, vivimos muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Así que bueno, espero que esta meditación nos haya dado alguna cosita, alguna noción de algo para seguir trabajando en nuestro mundo interno, en ese camino interior. Este tema para mí realmente es apasionante y es un resumen también de muchas otras meditaciones que hay en toda la lista. Y yo les recomiendo por ahí, si se sienten abrumados por la información, tomar una cosita que les haya sonado y trabajar sobre eso, ¿no? Porque es de a poquito que vamos mejorando, es de a poquito, si podemos ir sumando y empapándonos de estos conceptos, vamos a ir saliendo adelante. Así que yo confío mucho en eso que podemos transformar y cómo podemos vivir de una manera diferente, saliendo de la situación en la que estamos, independientemente de donde estemos. Confío mucho en esa fuerza. Así que espero realmente que el tema de hoy te haya sumado para, desde donde estás, estar un poco mejor, ¿no? Y desde ahí seguir construyendo. Así que muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por compartir la meditación, la reflexión. Si crees que esto le puede servir a alguien o puede nutrir a alguien, siempre está bueno. Nos ayuda a crecer como comunidad. Y si no te suscribiste todavía, ¿qué estás esperando para suscribirte al canal? Si eso no te cuesta nada. Y bueno, y aquellos que donan, también agradecemos la donación y la participación también en los talleres, ayuda a sostener la fundación. Realmente hay mucha gente trabajando para que todas estas propuestas lleguen abiertas para tanta gente y también a los que comparten, porque el objetivo es transmitir este mensaje más que nada, transmitir este mensaje de poder conectar con la vida, vivir de una manera mucho más sana y que todo un poco, hacernos la vida un poquito más fácil, en definitiva. Falta muy poquito para el retiro, van a ver acá seguramente un cuadradito donde van a poder ver información para el retiro. No quedan tantos cupos, ya hay 100 y pico de personas que confirmaron su presencia en el retiro y quedarán unas 30 eh, espacios solamente, así que si querés ir no te duermas porque los cupos son limitados y muy contento de que seguramente pronto nos vamos a estar viendo allí, ¿sí? Por mi parte, yo te dejo un abrazo enorme, grande, grande, grande. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por ser parte del espíritu de querer vivir agradecido. Y nos veremos en la próxima meditación, como siempre. Que estés muy, muy, muy bien. Nos vemos la próxima semana.